Bai, prestaudete? Bai, bueno, egun on guztioi, ongi etorri eta asteartero bezala eskerrik asko deialdiari erantzutegatik. Bueno, erabakietan eta berrietan sartu baino lehen bai gustatuko litzaidake Carlos Garaikoetxearen persona, bere figura, bere irudia ona ekartzea. Izan ere, belaunaldi zabal bat bagera ikastoletan ikasi dugunak, ikastoletan euskaldundu garenak, EITB ikusi zere geure gaztaroa pasa dugunak, baita ere oraingo egunak ere, edo baita ere Osakidetzari esker sendatu garenak. Haue guztiak herri baten egitura jarri zuten, geure autogobernuaren elementu dira, gaur egun ezin dugu Euskadi ulertu elementu hauek gabe, eta hori guztia zor diogu, duela hamarkada batzuk, persona talde bat egon zalako honetan lanean, eta persona horiek guztiak, gizon emakume horiek guztiak, lider bat izan zuten, eta kasu honetan, Carlos Garaikoetxea bera izan zen. Eta nik bere figura, bere irudia, eta bereziki bere legatua nahiko nuke azpimarratu gaurko egunean, berari esker elementu horiek bizirik dirautelako. Como decía, antes de empezar a trasladar las novedades del día a día de la gestión municipal, sí me gustaría traer aquí la figura y la persona, el nombre de Carlos Garaikoetxea. Somos una amplia generación la que hemos estudiado, nos hemos educado en las ikastolas, nos hemos euskaldunizado también en las ikastolas, hemos disfrutado viendo ITV, por ejemplo, también escuchándola, como no, y también somos muchos los que nos hemos curado en Osakidetza, o gracias a Osakidetza, y Osakidetza nos ha curado y nos ha cuidado. Y todos estos elementos y muchos más son los que conforman todos los pilares básicos que tiene hoy Euskadi y también el propio autogobierno. Y todo esto se le debe porque décadas atrás un grupo de hombres y mujeres hizo mucho trabajo, dedicó mucho esfuerzo y tiempo a construir la Euskadi que hoy conocemos, y ese grupo de personas estaba liderado por Carlos Garaikoetxea, y a mí sí me gustaría hoy subrayar su imagen, su gran legado político, y lo que vivimos hoy en día es gracias a que él y una serie de hombres y mujeres realizaron ese esfuerzo en el pasado. Por lo tanto, desde aquí, un abrazo a todos sus familiares y allegados, por supuesto. Hori esan da, egunerokotasunera bueltatuko gara, egunerokotasunari utziko diogu, udalari dagokionez, geure berrietan, eta nik gaur bai nahiko nuke, berri bat azpimarratu, edo behintzat garrantzitsua den elementu bat azpimarratu hirian. Ze egia da gaur egun hirian arazo bat daukagula, eta arazo bat daukagula jolastokietako eremuan. Zehazki Sardoia Otiseko pabilioi zarretan. Eta bertan daukagun arazoa da, segurtasun eta bizikidetza arazo bat. Eta uste dut hori argi esatea garrantzitsua dela. Lehenengo egunetik adierazi dut mikrofono hauetan, arazo bat ez dugunean konpontzen, gatazka bat bihurtzen dela. Eta geure tarea dela, arazoa konpontzea, korapilloak askatzea, eta gaur egun Sardoia Otiseko pabilioi zarretan arazo bat daukagu. Eta askotan errepikatu dut ere, hemen, zuen guztion aurrean, arazoi aurrez aurre begiratu behartzaiela, zentratuta egon behar garela, gauzei bere izenez deitu behartzaiela, eta erantzun zehatzak eskaini behar dizkiegula Donostiarrei eta bizilagunei. Eta inguru horretako Altza, Herrera jolastokietako bizilagunek ez dute gutxiago merezi. Erantzun zehatz bat behar dute. Eta gaur egun Sardoia Otis inguru horretan, pabilioi zarroietan bizi dugun egoerak, ezin du gehiago. Erantzun zehatz bat merezi du. Eta horregatik, alkatetzatik, koordinazio talde bat daukagu martxan, aktibatuta, bertan dauden kasuistika guztiei, arazo guztiei, ertz guztiei eusteko eta erantzun zehatz bat emateko. Eta hau horrela da, alde batetik bizilagunek eskatu egin digutelako, etengabe gainera, eta bestalde, hau horrela da, bertako realidadea egunerokotasunan eta gertutik ezagutzen dudalako. Eta hainbat esparrutatik jorratzen ari gara eta lantzen ari gara bertan gertatzen ari dena, hirigintza esparrutik jakina, baita ere mantentze eta garbitasunetik, gizarte zerbitzuen esparrutik ere, segurtasunetik, eta baita ere gainontzeko erakunden implikaziotik ere, izan Aldundia, Jaurlaritza, edo baita ere, estrangeria bezalako ataletatik ere. Baina zein da gaur daukagun argazkia inguru horretan? Gaur egun, pabilioi zahar horretan, 100 persona baino gehiago dauzkagu zenbatuta, azkeneko bisitek hala esan da. Bai, udaltzaingoak gauzatutakoa, edo baita ere gizarte zerbitzuetako kale ezitzaiek horrela kontatuta.
130 persona inguru daude pabilioi horietan gaur-gaurkoz. Urtarrilean, udal honek hori eraisteko lizentzia bat, pabilioi zarroiek eraisteko lizentzia bat aktibatu zuen, jabetzari horrela eman zion, baina jabetzak ezin izan zuen lizentzia hori aktibatu urte hasieran izan ere, esan bezala, pabilioi horiek okupatuak daudelako. Beraz, okupazio hori gauzatzeko, edo desokupazio hori gauzatzeko, jabetzak epaitegietan eskatu egin du, hori gauzatzeko baimena, eta gaur-gaurkoz esperoan gaude. Baina konpromisoa hartuta daukagu, behin, baimen hori dagoenean, kaleratze hori emango dela, eta segituan, eraitsi egingo direla pabilioi zahar horiek. Eta hau garrantzitsua da, erantzun zehatz bat merezi duelako esparru horrek, eta urbanistikoki garapen bat izango duelako. Baina importanteare bada, esan bezala bertan, segurtasun eta bizikidetza arazo bat badugulako. Azkeneko 2 urtean, udaltzaingoak 150 aldiz, egin ditu bertan aktuazioak, edo bertara joan da, eta 30 persona baino gehiago atxilotuak izan dira. Edo behintzat, epaitegietara eramanak izan dira, epaituak izateko beren zigorraren arabera. Eta beste kasuistika bat ere badaukagu, azkeneko aste hauetan gainera dedikazio berezi izan duena, edo azpimarra berezi egin dioguna, eta izan da, bertako mantentzea eta garbiketa. Gaur egun, gune hori ez dagoelako ondo, ez dagoelako bat ere ondo, arazoak sortzen dituelako, eta agindua eman dut, bertako garbiketa lanak albezain pronto martxan jartzeko. Hori aurreko astean egin genuen, baina aste honetan erabaki dugu, hori oraindik are gehiago azeleratzea, bizkortzea, eta geure asmoa da, dana planifikazio barruan baldin badijoa, datorren astean bertan garbiketa horiek gauzatzea, 5 eguneko epean. Hain da handia dagoen zabor kopurua, 5 egun behar izango ditugula garbiketa guzti horiek burutzeko. Eta hori burutu egingo da gainera, udaltzaingoaren laguntzarekin batera. Ez da edozein motatakoa bertan dago zaborra, hondakin ugaria dago, garbiketa sistema berezi bat eskatzen du horrek, segurtasunare eskatzen du, eta beste baita ere eskatzen zuen GHK-aren baimena. Beraz, ez da erraza izan tramitea, hainbat enpresekin hitz egin behar izan dugu, baina lan horiek guztiak burututa, geure asmo da, datorren astean, garbiketa hori martxan jartzea, eta 5 eguneko epean, gutxi gora bera, garbi ukitzea inguru hori guztia. Eta hortik haratago, eremuak beste proiektu batzuk baditu esan bezala, onarpeneko hasiera badaukagu hor, eremu horretan, jolastokietako eremu horretan, zahar berritze edo berroneratze proiektu bat dagoelako hor, 400 etxebizitza baino gehiago daude aurre ikusita, tipologia guztietan, etxebizitza babestua, tasatua, baita librea ere, aurreko faseek izan duten garapen berea izango dute, arrobi eta plazak izan duen garapen berdintxua. Dagoeneko hasierako onarpena eman zitzaion eta geure asmoa da uda partean bitarteko onarpen hori ematea, horien alegazioak erantzuten gabiltza. Gizarte zerbitzuak ere bertan lanean dabiltza, geuretzako importante da jakitea ze perfil mota dagoen pabilioi horretan, bizitzen gaur-gaurkoz, eta gure azkeneko kontaketen arabera, bertan dauden perfilak, ez dira hiri honek kudeatzeko perfil errazak, gauzak diren bezala. Ondo ezagutzen duzu zein izan den geure jarduteko modua, Martuteneko Agustinosetan adibidez, aukerak programa martxan jarri genuen, aukerak nahi zituen orok, insertzio, gizarteratze sozial edo laboral formakuntza bat martxan jartzeko, baina kasu honetan, eta argi esango dut, pabilioi zahar horietan dauden personak ez diote perfil horri erantzuten. Bertan 2 perfil ditugu bereziki, oso epe laburrean bertan egoten diran personak, aste gutxi egon, egun gutxi egon eta ospa egiten dutenak, eta bertan epe luze bat daramaten personak gaizkileak dira, delitu egileak dira. Horiek dira, behintzat, ugariak diren perfilak. Hori esan da, eta argi utzi nahi dut, humanista bai exigenteare, baina hiri honetan aukerak emango zaizkiola eskatzen duen hori. Eta ibilbide sozial, laboral edo formakuntzaren ibilbidea hartu nahi duenak aukerak izango dituela. Baina beti ere onartuta, eta behin baino gehiagotan hemen ere hori esan dut, udalean dauzkagun gizarte baliabideak tensionatutak daudela. Hemen, udal aterpetxe bat gizarte zerbitzuetako baliabide eraldatu dugu,
Horrek adierazten du, mahai gainean jartzen du zein den gure alderdi humanista eta baita exigenteare, baina ezin dugu gehiago. Gauzak diren bezala. Udal honek egin beharrekoa egin du, eta gehiago ere egin du, solidarioak garelako, baina laguntza behar dugu. Laguntza behar dugu, inguruko udalerrien laguntza, eta baita ere gainontzeko erakunden laguntza ere. Eta esan bezala, inguru hori berriz ere izango da, kasu honetan, bai humanismoaren eta zorroztasunaren adibide bat bertan jarduteko momentuan. Eta momentuan zer, esan bezala, orain garbiketa lanak martxan jarriko ditugu, garbiketa konplexua izango da, segurtasuna eskatuko du horrek, eta hemendik pabiloiek ustu eta eraistera arte, geure erabakia izan da, bertako segurtasun baliabideak handitzea. Esan bezala, segurtasun eta bizikidetza arazo bat daukagu bertan, eta horri erantzun zehatz bat eman behar zaio, eta geure konpromisoa bada, hori gune horretan bizilagunei hori guztia eskaintzea. Eta egia da, gaur-gaurkoz ez dakigula noiz etorriko dan hori ustutzeko baimena. Epaitegietan dago, guk aldeguna egingo dugu hori bizkortzeko, baina epaitegiei tokatzen zaie kasu honetan, baimen hori jabetzari trasladatzea. Baina behin hori etortzen danean, guk gure eskutan dagoen guztia gauzatuko dugu, berriz ere bizikidetza eta segurtasun hori berreskuratzeko. Bueno, como decía, y volviendo a la actualidad municipal, hoy sí quería compartir con todos vosotros un problema que tenemos y que hemos tratado en la Junta de Gobierno local, que es el ámbito de Jolastokieta y en concreto los antiguos pabellones de Zardoya Otis. Porque tenemos un problema de seguridad y de convivencia. Y a mí eso sí me gustaría dejarlo claro. Desde el comienzo he dicho que los problemas que no se solucionan se convierten en conflictos y que es nuestra tarea desatar los nudos que tenemos en la ciudad. Y actualmente tenemos un problema y un nudo en los antiguos pabellones de Zardoya Otis. A mí me gusta mirar a los problemas de frente, estar centrado, llamar a las cosas por su nombre y ofrecer soluciones concretas. Y creo que los vecinos del entorno de Altza Herrera, Jolastokieta, merecen una respuesta prioritaria. Y es al menos en lo que yo estoy empeñado y en lo que estoy dedicando bastante tiempo y esfuerzo. Y ese es el motivo por el que hemos activado una mesa de coordinación desde la propia alcaldía con distintos departamentos y también con distintos responsables políticos para dar una respuesta concreta. Existe un problema en Zardoya Otis y no aguanta más. Y eso sí me gustaría dejarlo claro. Y esto nos lo han pedido las y los vecinos de forma reiterada en el barrio, pero también es una realidad que conozco y veo a diario en el entorno. Y son muchas las perspectivas que acompañan a este ámbito. Está la perspectiva urbanística, por el futuro desarrollo que va a venir. Está la perspectiva de la limpieza y el mantenimiento, conocéis la situación. La perspectiva de la seguridad y la convivencia, la de los servicios municipales de acción social, y luego también está la implicación del resto de estamentos que tenemos en la administración, ya sea la Diputación, Gobierno vasco o incluso la propia extranjería. Y la situación que tenemos en la actualidad es que tenemos más de un centenar de personas en los pabellones de Zardoya Otis. Según las últimas visitas que se han realizado tanto desde la Guardia Municipal como desde los servicios de acción social, de los servicios sociales del Ayuntamiento, de parte y de mano de los educadores de calle, este Ayuntamiento concedió en enero una licencia para el derribo de los antiguos pabellones de Zardoya Otis que no se pudo ejecutar porque los edificios estaban ocupados. Este es el motivo por el que la propiedad fue al juzgado y pidió una orden de desalojo y en la actualidad estamos a la espera de que llegue esa orden de desalojo. Una vez que llegue la orden de desalojo, se procederá a activarla y de inmediato también se va a proceder a activar la licencia del derribo. Ese es el compromiso que tenemos adquirido con la propiedad. Y aquí, pues es cierto, existe un problema de convivencia y de seguridad. Durante los últimos 2 años, la Guardia Municipal ha realizado distintas actuaciones, suman un total de 150 las actuaciones realizadas y han sido más de 30 los detenidos que han sido llevados ante la justicia. Y como bien conocéis también, pues este espacio durante las últimas semanas también está siendo foco de actuación municipal, puesto que es un espacio que está insalubre y hay una falta de higiene tremenda. Se le requirió a la propiedad el limpiar ese espacio y, puesto que no ha habido una respuesta, subsidiariamente el Ayuntamiento ha decidido tomar la iniciativa para limpiarlo. Ha sido una tarea compleja, puesto que requiere de informes,
es muy diverso el tipo de basura que ahí de residuo que ahí se ha acumulado. También hacían falta permisos como entidades como GHK para la recogida de esa basura, y también va a hacer falta la presencia de la Guardia Municipal. Pero hay que dar una respuesta concreta y hemos asumido la tarea de limpiar y de mantener una higiene mínima en ese entorno. Y en este ínterin, es verdad que ese espacio pues, tiene otros planes también. Aquí viene una regeneración urbana, al igual que se ha hecho en el resto de Jolastoquieta. Podemos ir a la Plaza Robieta para ver cuál está siendo la consecuencia de esa buena regeneración urbana, porque creo que está siendo ejemplar. Ahí viene un proyecto de más de 400 viviendas, de todo tipo de tipología, y en principio ya está hecha la aprobación inicial en este ayuntamiento, y nuestra idea es que la aprobación provisional sea en torno al verano, una vez respondidas las alegaciones. Desde Acción Social también se está trabajando, porque queremos conocer de primera mano cuál es el perfil que actualmente ocupa esos pabellones. Y aquí, hablando claro, tenemos dos tipos de perfiles. Tenemos un perfil de muy corto plazo, que rota mucho. Cuando se hacen las distintas visitas hay gente que aparece y desaparece. No es la misma gente que está en septiembre o que está en diciembre. Por lo tanto, hay una amplia rotación. Y las personas que están en un largo plazo pues son personas con perfiles muy complicados. Y hay delincuentes y reincidentes. Y eso es así. Es verdad que nosotros hemos demostrado una manera de hacer. En Martutene, en Los Agustinos, así lo hicimos, con el Plan Aukerak, y aquellas personas que querían un itinerario de inserción social y laboral y de formación lo han tenido, y aquí también lo tendrán. No hay dudas, pero es verdad que de nuestras visitas no es mayoritario el perfil que quiere comenzar un itinerario junto a la Administración. Y eso también me gustaría dejarlo claro. Por lo tanto, aquí tendremos un ejemplo más de humanismo y exigencia, es decir, aquellas personas que quieran comenzar un itinerario tendrán la opción de comenzar el itinerario de inserción social y laboral, por supuesto, siempre que se respeten unas normas de convivencia mínimas, y eso está siendo un caso de éxito, por ejemplo, en el albergue de La Sirena, pero también exigencia, es decir, si hay delincuentes, serán llevados también ante la justicia, por supuesto. Y habrá recursos para el que lo necesite, siempre siguiendo unas mínimas reglas de convivencia. Así lo hemos hecho y el ejemplo es claro. Este ayuntamiento ha transformado en muy pocos meses un albergue municipal en un recurso de servicios sociales. Eso no lo hemos visto en ningún otro municipio del entorno ni en toda Guipúzcoa, y diría que tampoco en toda Euskadi. Hemos sido los únicos que hemos puesto un recurso concreto para dar una respuesta concreta a una problemática que tenemos activa o que vive entre nosotros. Por eso decía lo que hay que mirar a las cosas de frente y ofrecer soluciones concretas. Ahora, también voy a admitir que nosotros ya no podemos hacer más y que hemos llegado a un límite de tensionamiento de los recursos para dar respuesta a estas casuísticas, y que es necesaria una colaboración del resto de municipios y también de otro tipo de niveles institucionales. Y de aquí en adelante, a corto que, pues como decía, ahora mismo, la semana que viene, entraremos a la limpieza del entorno, a recoger los residuos. Si todo va bien, nos gustaría entrar el lunes. Va a tener una duración de unos 5 días, acompañado por un sistema especial de recogida y también por la Guardia Municipal. Y mientras tanto, hasta que llegue la orden de desalojo y su demolición, es nuestro compromiso el reforzar la seguridad en ese ámbito, porque, como decía al comienzo, hay un problema de seguridad y de convivencia. Los problemas no se pueden convertir en conflictos. Por lo tanto, medidas concretas. Y este es, en principio, lo que esta mesa de coordinación desde la alcaldía ha activado y va a seguir trabajando de forma periódica hasta que consigamos, como decía, regenerar esa zona y dar respuestas concretas a las problemáticas que nos vayan surgiendo. Eta hoxe da zan nik mintzatzuekin partekatzeko neukana, eta hemendik aurrera gai honen inguruan edo beste hainbat gaien inguruan zalantza edo galderarik balin badaukazue, badakizue, presa naukazuela erantzuteko. Nola dago atzoko sutearen ondorena? Barkatu esan... Atzoko sutearen ondorena nola dago? Atxiloketak gehiago egon da, ikerketa jarraitzen du? Bueno, momentuz bi atxiloketak izan ditugu bertan, eta dakigunaren arabera, udaltzaingoak jakin duenaren arabera eta ikertu duenaren arabera, barruko personen arteko gatazka bati erantzuten dio. Hau da, ez da kasualidadez piztutako su bat, nahitaz piztutako su bat izan da, eta barruan dauden, hainbat kolektiboen arteko gatazka bati erantzuten dio. Ikerketak jarraitzen du, ikusi behar da persona gehiago prozesu horretan parte hartu duten, ekintza horretan parte hartu duten, baina momentuz badakigu
bi pertsona izan direla, gutxienez, eta barrutik sortutako gatazka bat izan dela. Si no he entendido mal, Jon, después de la limpieza que vais a hacer allí la semana que viene, antes de la limpieza tenéis que sacar a la gente de allí y luego le vais a permitir volver a esa gente o se va a cerrar o va a estar en, no sé, hablabas aquí de unos contenedores, explícanos un poco cuál es la idea. No, la idea es, la limpieza que se va a realizar va a ser la limpieza exterior del espacio, no la interior de los pabellones. A los interiores no podemos acceder a hacer limpieza por la situación y en principio nosotros donde sí podemos actuar es en el exterior de los pabellones y es ahí donde se van a realizar durante 5 días un trabajo concreto con una sistemática de trabajo también muy concreta que se ha diseñado desde los propios servicios de limpieza junto con la ayuda de la Guardia Municipal y también de GHK, porque luego había que depositar todos esos residuos. Pero en principio va a ser la exterior, la del entorno. Por lo tanto, no hará falta el desalojo de las personas. Jon, los vecinos están quemadísimos, y al fin y al cabo lo que vais a hacer ahora es una limpieza exterior y poner más seguridad, que realmente es una cosa que podíais haber hecho hace muchos meses, creo yo. Por otro lado también, o sea, entonces, ¿qué les trasladarías a los vecinos? Y por otro lado, esta ayuda que estás solicitando a Diputación y a otros municipios, llevas también semanas. ¿Alguien te ha respondido algo? A ver, ¿qué les diría a los vecinos? Que estoy con ellos, que les escucho y que vivo de forma diaria lo que pasa en el entorno de Zardoya y Aotis. Lo conozco muy, muy de cerca. Y lo que les ofrezco son soluciones concretas hasta que consigamos tener una orden de desalojo y un derribo de los pabellones. Porque lo que ahí proyectamos es un nuevo entorno y un nuevo barrio regenerado. Y creo que lo que hemos visto durante los últimos años en el entorno de la Plaza Robieta y demás es lo que viene y es lo que hace falta en Alza. Hay que hacer ciudad, hay que hacer viviendas, hay que hacer nuevos parques, hay que hacer nuevos equipamientos. Y es lo que hemos proyectado. Y entiendo su quemazón y el hartazgo porque no les falta razón. Y es así. Es verdad que esta es una casuística muy compleja, donde hay distintas propiedades involucradas, hay ocupas, hay un problema de higiene, de convivencia. Bueno, nuestra tarea es quitar toda esa complejidad y quitar todo ese ruido y ir respondiendo pues, ámbito a ámbito aquello que podemos actuar. Pero de momento la idea sí es trabajar porque la convivencia del día a día mejore, que el día a día en el barrio mejore y conseguir ver ese futuro barrio regenerado. Por lo tanto, nos van a tener cerca. Nos van a tener, no, nos tienen ya cerca, por supuesto. Y la segunda cuestión. Sí, bueno, en principio sí la hemos solicitado en más de una ocasión, por supuesto de forma reiterada, pero no, aquí no se ha puesto nadie en contacto para ofrecernos su ayuda. Bai, orain epe motzera erantzun zehatzak eman behar ditugu eta jakina inguru hori garbitu egin behar da. Txukundu egin behar da, eguneroko bizitza hobetzeko, jakina, zalantzari gabe. Ez da tarea erraza izango, mota askotako hondakinak daudelako bertan, eta honek sistema berezi bat eskatzen du, GHK-aren laguntza eskatzen zuen, udaltzaingoaren laguntza ere eskatuko du, eta hori da epe laburrean egin dezakeguna. Horrekin batera, segurtasuna ere indartu, baliabideak indartu. Eta hori ustutzeko eta eraisteko baimena lortu arte, horretan zentratuko gara. Baina behin hor ikusten duguna, edo planifikatua dagoena behintzat bada, etorkizuneko auzo bat. Dagoeneko gune hori berroneratzen hasia da, hor egin dira hainbat garapen urbanistiko oso emaitza ona izan dutenak, gauzak diren bezala, eta herrerarantz dijoan garapen horretan, hori da ikusten duguna. Hiri gehiago, etxebizitza gehiago, ekipamendu gehiago, gune publiko gehiago, parke gehiago, hori da bertan ikusten duguna, eta hori da herritarrei bizilagunei eskaintzen dieguna jakina. Eta hori da gure bukaerako helburua, garbitzea transitorioa da. Bizikidea hobetzea transitorioa da. Etorkizuna da hor Donostia berri bat egon behar duela, auzo berritu bat egon behar duela. Eta hortan gabiltza, buru belarri. ¿Cuándo se prevé, tenéis algún conocimiento de cuándo se puede llegar esta orden judicial sobre el desalojo? Eso por un lado. Y en segundo lugar, si la metodología esta que hablabas que se puso en marcha en Martutene se está ya poniendo en marcha en Zardoya.
En principio, no tenemos conocimiento de cuándo puede llegar esa orden de desalojo. Le toca al juzgado pronunciarse en este ámbito, pero es verdad que no suelen ser procesos rápidos. Si tomamos de referencia el de Martutene, aquel casi tardó 1 año. A mí no me gustaría que esto se alargara tanto. Es verdad que esta petición de desalojo se realizó allá por el mes de enero, pero lo que no me gustaría es estar en enero del 2027 así. No es lo deseable. Por supuesto que no. Y la metodología de Martutene, el programa Aukerak, si es a lo que te refieres, el programa Aukerak también se volvió a emplear cuando se desalojó el pabellón número 4 también de ese ámbito de cantera Jolastoquieta. Y de ahí también a las personas que así quisieron se les ofreció ese itinerario de inserción social y laboral. Bueno, he dicho que quien quiera ese itinerario lo tendrá. O sea que sí, por supuesto lo trabajaremos. Pero también he dicho que los perfiles que actualmente están en esos pabellones no responden mayoritariamente a querer iniciar junto con la Administración ese camino de inserción social y laboral. ¿Tenéis algún dato de cuánta de esa gente, los habréis identificado en más de una vez, entiendo, tiene antecedentes penales o es reincidente? Es compleja el contar. Como antes he explicado, hay un perfil que es muy volátil, de muy cortas estancias. Las distintas visitas que ha podido realizar la Guardia Municipal o los educadores de calle, de mes a mes van cambiando mucho los perfiles. Por lo tanto, no hay una foto fija. No hay una foto fija de lo que actualmente tenemos en Zardoya. Si hay una transición muy alta y luego si hay perfiles que tal vez estén durante más largo plazo que ya responden a delincuentes o a personas que han cometido multirreincidencia y aquellas, por supuesto, que han sido llevadas ante la justicia. Gainontzekorik baduzuet? Eskerrik asko guztioi.